Gurudev. Sí. Hare Krishna, Gurudev. Arjuna Sagar here. Over Krishna. Would you like to say a few words? All right. Everyone can hear? Yes. Yes, Maharaj. En español, ¿verdad? En español, por favor. Hare Krishna a todo el mundo. Es un placer ver a ustedes y a mi gran amigo Krishna Kshetra Swami. Es un verdadero santo. Yo no, yo soy medio polémico, pero él es un santo. En un sentido, el mundo espiritual es más sencillo que este mundo, porque en el mundo espiritual todo es puro. Las complicaciones de la vida empiezan con la impureza. ¿Eso es Arjuna Sakha? ¿Estás ocupado en algo? Estoy traduciendo a Maharaj. ¿Ah? Estoy traduciendo a Maharaj, Gurudev. ¿Estás haciendo qué? Estoy traduciendo para Krishna Kshetra Maharaj. Oh, Krishna Kshetra, you don't understand Spanish? I thought you knew Spanish. Oh, está bien, dale, la traducción. Hay un filósofo inglés que de hace tal vez 350 años, un famoso filósofo de la filosofía política y social que se llama John Locke. Inclusive las democracias modernas se deben hasta cierto punto a sus pensamientos sobre la mejor forma de construir una sociedad racional que sea la mejor para todo el mundo. Él habla de lo que él llama el estado de la naturaleza, state of nature. Locke habla del estado de la naturaleza que dice que es un estado ordenado por Dios y es un estado en el cual hay amor y armonía entre todas las almas, o sea, los hijos de Dios. Y en cuanto al gobierno, el deber de la administración, el deber del gobierno es de promover la libertad de todo el mundo bajo la ley de Dios. Y cuando una persona, un hombre u otro desea esclavizar a los demás, o en el lenguaje de Prabhupada, de enseñorearse sobre los demás, en ese momento empieza la ansiedad, el conflicto, la guerra y básicamente las miserias creadas por los seres humanos. Eso más o menos se acopla muy bien con la filosofía de Prabhupada, obviamente, de Krishna. Y nosotros que estamos tratando de divulgar, de esparcir el conocimiento de Krishna. Y Prabhupada dijo que todos tenemos que ser acharyas, en el sentido que, bueno, la palabra, el verbo sánscrito, char, significa moverse o actuar. Y así como en español, hacer y hecho. Si uno hace, lo que se hace es un hecho, algo que está hecho. Y así mismo en sánscrito, char es hacer y el hecho es charita. Así que, por ejemplo, tenemos Chaitanya Charitamrita, que es Amrita, el néctar del charita, de los hechos.
del Señor Chaitanya, Chaitanya Charita Amrita. Pero la palabra raíz es char, y de la palabra char, chara y achara. Achara significa en sánscrito en ese sentido comportamiento, conducta. Así como en español una madre puede decirle a su hijo, compórtate, en el sentido que el comportamiento, en el sentido de buen comportamiento, behavior in the sense of good behavior. Comportamiento en el sentido de buen comportamiento. Asimismo, en sánscrito, la palabra achara significa en general comportamiento, pero también en el sentido de buen comportamiento o buena conducta. Y comportamiento que es digno de ser emulado o digno de ser seguido se llama acharya. Entonces el acharya es una persona cuya conducta es digna de ser seguida y emulada. Eso es el significado de la palabra acharya. Y Prabhupada quería, sabemos que quería porque lo dijo, Prabhupada quería que todos sus discípulos y seguidores, que todos nosotros somos o discípulos o seguidores o algo, que todos sus seguidores fueran acharyas, porque la otra opción es ser un hipócrita. Hay de hecho una tercera opción. Hay una tercera opción que es no predicar. Uno puede, a veces un devoto dice, yo no puedo predicar porque no puedo dar un buen ejemplo, así que no predica. Pero si queremos sacar adelante la misión de Prabhupada, tendremos que predicar y así tendremos que lo más posible presentar al público buena conducta en conciencia de Krishna. Ahora hay dos maneras, sin duda mucho más, pero por lo menos estoy pensando dos maneras de entender el concepto de buena conducta. Uno es superficial, una manera, y la otra es más profunda. En la historia del mundo, los religiosos son tal vez los más famosos hipócritas de la historia del mundo. Y cuando estudiamos todas las religiones, la cantidad de hipocresía es galáctica. Y inclusive debido a eso, y voy a explicar lo que quiero decir específicamente con hipocresía. Por eso en el mundo moderno, sin duda en Argentina y en todas partes, es muy común decir, una persona dice que, bueno, yo soy o quiero ser espiritual, pero no soy religioso. Esa distinción, esa dicotomía entre la espiritualidad y la religiosidad. Y si podemos resumir el asunto, tal vez se puede decir que cuando la gente habla de ser o no ser religioso, se refiere al comportamiento externo. Como por ejemplo, uno se levanta a cierta hora, uno va a una iglesia, un templo, una mezquita, así, uno canta o hace, ora. Asimismo, comportamiento observable. Y la espiritualidad es, o sea, en la mente popular, la espiritualidad se refiere a, digamos, el estado interno, el carácter de la persona, su compasión o su malicia, su generosidad o su egoísmo, su compasión o su crueldad.
el carácter de la persona. Ahora, obviamente, como Krishna dice en Bhagavad Gita, no se puede separar completamente las dos cosas. Porque obviamente un estado interno, un estado mental, un estado de corazón, debe producir un comportamiento consistente con el estado interno. Porque así como una persona que habla de principios elevados, pero no tiene buen carácter, es un hipócrita, o sea, si hay espiritualidad en el sentido de un estado interno y religiosidad en el sentido de comportamiento externo, si uno hace uno pero no el otro, en los dos casos sería hipocresía. Pero al mismo tiempo, ¿hasta qué punto queremos ser superficiales? En el sentido que, ¿será que una persona es más querida por Dios por vestirse de cierta manera? ¿O que una persona es más querida por Dios por cocinar ciertas preparaciones y no otras? Obviamente, por ejemplo, con la comida, hay diferencias de cualidad y diferencias. Por ejemplo, Krishna dice en Bhagavad Gita que hay comida en el modo de bondad. Hay comida en el modo de la bondad. Entonces, en la bondad, por ejemplo, frutas. Una persona puede preferir manzanas y otra persona mango o algo así. Entonces, decir que no, el mango es más espiritual que la manzana, sería absurdo. Porque los dos están en el mismo nivel de bondad. Pero si una persona come una manzana y otra persona mata un animal y come la carne, ahí tenemos una diferencia significativa y no trivial. Es una diferencia moral. Es una diferencia dramática de comprensión del mundo. Entonces hay, digamos, diferencias verticales y hay diferencias horizontales. O sea, hay diferencias en el sentido de algo es superior y algo inferior. Y hay diferencias que son triviales porque todos los objetos están en la misma cualidad según Krishna. Por ejemplo, las personas que comen en bondad, no importa su gusto personal si lo que se ofrece a Krishna es de bondad. Asimismo, la ciencia espiritual, a mí me parece, la ciencia espiritual que queremos presentar al mundo es una ciencia de cualidades, o sea, de vivir en bondad. Entonces, por ejemplo, si una persona se viste en bondad y otra persona se viste en bondad y una persona prefiere el estilo indiano y otra persona prefiere el estilo, digamos, occidental, pero los dos están en bondad. Decir que esta bondad es mejor que la otra bondad, ¿sobre qué base? Cuando yo escogí la conciencia de Krishna, cuando era, más joven que ahora, como ustedes pueden darse cuenta, obviamente soy extremadamente joven todavía. Eso es un chiste. Pero cuando entré en la conciencia de Krishna, la escogí porque yo vi que era una verdadera ciencia espiritual. Yo estaba rodeado por religiones dogmáticas o sentimentales o sin base racional, sin filosofía contundente. Pero lo que yo escogí y lo que yo quería aprender, practicar y enseñar era una ciencia espiritual. Una ciencia espiritual. Y así, cuando nosotros estudiamos la historia Vaishnava, si tenemos tiempo de estudiarla, lo que se observa es que en los diferentes momentos históricos, y generalmente cuando se estudia la historia Vaishnava, tenemos mayor información
en los periodos históricos en que Krishna personalmente apareció. Por ejemplo, hace 5,000 años Krishna vino a este mundo y por eso se produjo grandes escrituras como Mahabharata, Srimad Bhagavatam. Y por eso tenemos mucha información sobre el estado del mundo, o por lo menos el estado de la India, durante ese tiempo. Y así como ahora sería, Dios mío, 530 años atrás. Decimos que el Señor Chaitanya vino 500 años atrás y lo vamos a decir por millares de años, pero de hecho tenemos que ajustar los números. Entonces, de hecho, el Señor Chaitanya apareció 530 años atrás. Y así también tenemos bastante información sobre ese periodo histórico. Y cuando se compara, por ejemplo, el Chaitanya Charitamrita con Srimad Bhagavatam, cuando comparamos esas dos escrituras con, digamos, otro periodo, tal vez el tiempo histórico más documentado de la conciencia de Krishna, es el tiempo moderno debido a Prabhupada. Entonces, de hecho, tenemos 3 tiempos históricos bastante documentados. Y cuando comparamos los 3 periodos históricos, podemos observar que en la esencia es exactamente lo mismo. Lo que Krishna dijo, lo que Krishna enseñaba y lo que el Señor Chaitanya enseñaba, lo que Prabhupada enseñaba, es exactamente la misma cosa. El mismo conocimiento, el mismo amor por Krishna, todo es igual. Pero cuando observamos la cultura externa de los 3 tiempos históricos, encontramos que son muy diferentes. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, tal vez nadie se da cuenta, pero yo que soy agitador profesional me doy cuenta que hace 5,000 años, cuando estudiamos el mundo durante la venida de Krishna, en Mahabharata, Srimad Bhagavatam, observamos que no existían religiones institucionalizadas. O sea, no habían instituciones religiosas. Sabemos que los Pandavas y otros devotos amaban mucho a Krishna, eran devotos puros. La reina Kunti, los 5 Pandavas, muchos, los padres de Krishna, obviamente los habitantes de Vrindavan, muchos. Había muchos que obviamente eran grandes devotos de Krishna, devotos puros. Pero los templos, las instituciones, las religiones organizadas, ¿se observa? Yo creo que no. Es muy interesante y obviamente cuando estudia, y mismo la forma de decir, algunos rituales, era otra cultura. Y 500 años, la India bajo por lo menos el norte de la India en ese tiempo, bajo el dominio de los musulmanes. Y tantas cosas que, por ejemplo, en ciertos lugares habían un tipo de, ¿cómo se dice?, un problema serio con corrupción de los gobiernos. Por ejemplo, Jagai Madhai. Las escrituras dicen que Jagai Madhai mataban, violaban, robaban. La pregunta es, ¿cómo era posible hacer eso? Y sin ser castigado. ¿Cómo es posible que Jagai Madhai andaban como ciudadanos libres cuando todo el mundo sabía lo que hacían? Todo el mundo sabía lo que hacían. Eso significa que había un gobierno extremadamente corrupto, que permitía
la criminalidad entre ciertas personas, un tipo de mafia. Entonces, se dice que el Señor Chaitanya vino para salvar a los más caídos, y se ve que Krishna realmente apareció en un lugar que era bastante caído en ese sentido. Y cuando Prabhupada vino, había completamente otra realidad. Entonces, lo que observamos es que los Vaishnavas en todos los tiempos se ajustan a su tiempo. Por ejemplo, ustedes hablan español y no bengalí. Ustedes hablan español, ustedes tienen que rentar un espacio para hacer programas y hay que firmar un contrato. O sea, 5,000 años no se firmaban contratos como hoy en día, era otro sistema. O ustedes, por ejemplo, ahora estamos hablando por tecnología digital que no existía 500 años atrás. O sea, cuando estudiamos los grandes acharyas, observamos que hay constantemente un proceso de ajustarse, adaptarse a la realidad que uno vive. Al mismo tiempo, los principios eternos, los principios fundamentales, obviamente no se puede cambiar, no son negociables, no se puede, son principios fijos. Y en el Bhakti Rasamrita Sindhu, el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, en el capítulo 6, él da una lista de principios fundamentales que no se debe cambiar y principios variables que sí, se ajustan, se adaptan para poder integrarse efectivamente en una sociedad y salvarla. El problema es que pocos devotos leen la lista. Y por eso se habla tanto de que no, que hay que hacer eso y no se puede hacer el otro, y Prabhupada quería, pero sin conocimiento. Y principios que son variables se presentan como principios invariables. Y principios invariables a veces se presentan como principios variables. Entonces, yo menciono todo eso porque ahora tenemos una ceremonia de Brahmana, y un Brahmana debe ser inteligente. Un Brahmana no es simplemente una persona que puede ejecutar muchos rituales. Este concepto de un Brahmana como alguien que conoce muchos rituales es un concepto bastante ignorante. Yo no digo que rituales son malos, pero eso es la cualidad esencial del Brahmana. Cualquier Shudra puede aprender un ritual. Inclusive dice en Bhagavad Gita, Krishna dice en Bhagavad Gita, Hare Krishna Maharaj, disculpe. what verse? Se está trabando la comunicación. La última parte, cuando empezó a hablar acerca de Brahmana, no se entendió bien, porque está muy lenta la comunicación. Sí. ¿No se escucha bien? Voy a sacar el video un segundo, Maharaj, y vuelvo a conectar el video. ¿De ahí no? ¿Pongo video o sin video? ¿Listo? ¿Se oye? Sí, Maharaj, se escucha bien ahora, se ve bien. Si sacamos el video... Krishna dice que apaguemos nuestra cámara, no hace falta que nos ¿se oye?
Sí, Maharaj, se oye bien. No le sacamos el micrófono. Nosotros le sacamos el video. Maharaj, ¿no se escucha? ¿Qué acto consiste? ¿Oye? ¿Se oye? Sí, Maharaj, lo escuchamos. Ahí lo escuchamos, Maharaj. ¿Qué quiere que le escriba para un Maharaj? Que nos dé un segundito. ¿Me oye mejor ahora? Sí, ahí sí. Ahí sacó el... Sí, ahí sí. ¿Me oye? Sí, Maharaj, ahí lo escuchamos mejor. Lo que quería decir, es que Krishna dice en 4:23 que ofrecer a Krishna, o sea, la misión que consiste en cultivar conocimiento espiritual, es más importante que simplemente que rituales. La verdad puro es la verdad del verso previo. Y más importante que simplemente llevar a cabo rituales es de realmente tener conocimiento. Entonces, si uno no sabe la diferencia entre principios superficiales, variables, según Rupa Goswami, y principios básicos y fundamentales, ¿dónde está el conocimiento? Es por eso ese proceso de hacerse brahmana, de ser iniciado como brahmana, el propósito es de volverse o de reconocer que uno ya se ha vuelto inteligente, no dogmático, no fanático, no superficial, pero inteligente. Un Vaishnava que entiende los principios fundamentales y no simplemente superficiales como ropa y estilo de cocinar, pero los principios fundamentales del amor por Krishna, y que tenga el conocimiento necesario para salvar al pueblo, como los acharyas previos, de encontrar la manera de salvar el mundo, de llegar al pueblo para que las personas en general se sientan bien con nosotros. Eso es la ciencia de Krishna. Eso requiere conocimiento, inteligencia. Y espero que los brahmanas sean inteligentes, que sepan predicar la conciencia de Krishna. Bueno, cualquier pregunta sobre eso. Sí. Usted había dicho que cuando estaba Krishna no había instituciones y todas las cosas que hay ahora. A la vez tiene que ver con que todo el mundo era consciente de Krishna y no hacía falta predicar. Andrés. Maharaj, estamos Sí. teniendo problemas con la conexión, no está bien, Sí. así que sería mejor por ahí cortar. Está bien, entonces tal vez vamos a esperar aquí, ¿qué? Ok, que se le baje la luz.
Ok, Maharaj. Sí. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Jnanatimidandasya Yananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shigurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupagara Mahyam Dadati Swapadantikam Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. He Krishna karuna sindhu dinabandho jagatpate gopesha gopika kanta radha kanta namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vatsali Gauravaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you all for coming together for this very special ritual. Muchas gracias a todos por venir y estar aquí juntos para esta ceremonia muy especial. We have just heard from His Holiness Hridayananda Maharaj some very important points about what is spiritual life. Hemos oído de su santidad de Hridayananda Maharaj unos puntos muy importantes respecto a qué es la vida espiritual. And we could say many things related to his concern about the spread of the Krishna consciousness movement. Y podemos decir muchas cosas respecto a su entusiasmo o su preocupación acerca de cómo se está difundiendo el movimiento de conciencia de Krishna. This essential point that he is making about principles versus details, I think, is for all of us, not just the Brahmins. Creo que lo que dijo acerca de esta diferencia entre los principios y los detalles es para todos nosotros y no solo los brahmanas. And Srila Prabhupada often emphasized that what this movement is about, it's about developing, realizing our love of God. Y Srila Prabhupada muchas veces enfatizó de que este movimiento en realidad se trata acerca de realizar y enfatizar nuestro amor por Dios. Someone once suggested to Srila Prabhupada, instead of International Society for Krishna Consciousness,
How about making it International Society for God Consciousness? Una vez alguien le recomendó o le aconsejó a Srila Prabhupada, le hizo una sugerencia, en vez de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ¿por qué no hacemos la Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios? And Prabhupada said, no, Y Prabhupada dijo no, because Krishna is God. porque Krishna es Dios And we want everyone to know about Krishna. y queremos que todos sepan de Krishna, Because it is Krishna who is the form of God most lovable. porque Krishna es la forma más adorable de Dios. And this was demonstrated by Chaitanya Mahaprabhu Esto fue demostrado por Chaitanya Mahaprabhu in his experiencing and demonstrating what it means to experience love of Krishna. en sus propias experiencias y el modo en que nos demostró lo que significa experimentar el amor de Krishna. So because we are having initiation, what we call Harinama initiation, I thought to read about Lord Chaitanya Mahaprabhu's initiation. Ya que hoy vamos a tener una iniciación, lo que llamamos iniciación Harinam, se me ocurrió que podríamos leer acerca de la iniciación del de Chaitanya Mahaprabhu. This is described in Chaitanya Bhagavata by Vrindavan Das Thakur. Esto se escribe en el Chaitanya Bhagavata por Vrindavan Das Thakur. Chaitanya Mahaprabhu was known as Nimai Pandit at home En su hogar a Chaitanya Mahaprabhu se lo conocía como Nimai Pandit, because he was a pandit, a very learned Brahmin. porque era un pandit, era un brahmana muy versado. His father, Jagannath Mishra, had died recently, had left the world. Su padre, Jagannath Mishra, hacía muy poco tiempo había fallecido, había dejado el mundo. And Nimai Pandit, as a